están? Soy Gerardo Estrada y esta es la sección de Quiero que sepas la verdad. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás, está decirlo, muy interesante, y es el tema de las sucesiones. Normalmente en el ámbito jurídico se cree que las sucesiones están asociadas con la muerte de una persona y los procesos sucesorios, lo cual es parcialmente cierto, pero no es completamente correcto. ¿Qué? Simple y sencillamente se cambia de dueño por uno nuevo. Y hay muchas maneras de hacerlo, pero jurídicamente estas muchas formas de realizar esa transmisión de la propiedad se realiza en dos grandes grupos. Estos son denominados sucesiones inter vivos y sucesiones mortis causa. Es decir, transmisiones de la propiedad que se realizan entre personas que todavía se encuentran vivas y sucesiones que necesariamente habrán de realizarse porque el dueño de ese patrimonio es una persona que lamentablemente ya falleció. Así entonces, en el primer rubro se caracteriza porque es la realización de un acto jurídico, en su gran mayoría contratos, y dos personas al final de cuentas aceptan una transmitir una parte o la totalidad de su patrimonio, como sucedería en la donación cuando se habla de la totalidad de un patrimonio. Y ojo aquí, porque deben de entender que el patrimonio tiene tres grandes rubros: los bienes, los derechos y las obligaciones, o en su caso las deudas, que una persona tenga. En la sucesión de origen inter vivos, esto se puede hacer en otro tipo de actos jurídicos en donde no se transmite la totalidad del patrimonio, como podría ser una compraventa, en donde yo me decido a transmitir la propiedad de un bien mueble o inmueble a cambio de una prestación llamada precio. Y en la compraventa puede ser en numerario, en especie, evidentemente una parte menor al 50%, y así hago el traslado de dominio. La cosa cambia cuando se trata de sucesiones en donde la razón para realizarlas es el fallecimiento del titular de ese patrimonio. En ese sentido, entonces, estamos ya en presencia de lo que en la práctica procesal y sobre todo en la práctica forense, es decir, en todos los procesos que se llevan ante un tribunal, son los llamados juicios sucesorios, que su nombre correcto es proceso sucesorio. Y en este sentido, la sucesión por causa de muerte tiene dos grandes especies. La primera de ellas recibe el nombre de sucesión testamentaria y la segunda recibe el nombre en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Civil de sucesiones legítimas, que también la doctrina denomina sucesiones intestamentarias. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos tipos de sucesiones por causa de muerte radica en la existencia o inexistencia de un testamento. A mi abogado no hay en el HOTS. Le dejo $50,000. El testamento es el documento en el que se acredita la voluntad del que en su momento habrá de fallecer, en donde dispone a quién se le transmitirá la propiedad del patrimonio que él haya logrado en vida. En ese sentido, cuando existe una sola transmisión de la totalidad del patrimonio a una sola persona, hablamos de figuras como el heredero con carácter universal. Cuando hay una parte que recibe la gran mayoría de lo que se llama masa hereditaria, es decir, la totalidad del patrimonio, entiéndase otra vez, bienes, derechos y las obligaciones correspondientes, entonces podríamos tener también a quien se le deje solo un ejemplo, un bien específico. Y ahí estaríamos hablando de los llamados legados. Mejor me hubiera dejado sus zapatos de... En este sentido, entonces, sea que se transmita la propiedad a un solo heredero o a un conjunto de herederos, como podrían ser la transmisión de los bienes de un padre que ha fallecido a sus 3 hijos, y quien a su vez ha decidido en su testamento dejarle, por ejemplo, un libro de un valor estimable emocional a un amigo de la persona que falleció, que tendría el carácter de legatario. Todo esto, como la persona ya falleció, no lo puede realizar y se realiza a través del denominado albacea. Esto evidentemente también se contempla en el testamento. ¿Quién realizará la labor de albacea? Y el albacea, para que sepas la verdad, es la persona que representa legalmente a quien perdió la vida.
y que la teoría llama malamente el de cuius, cuyo término correcto es autor de la sucesión, tanto en los criterios jurisprudenciales como en el propio código. Entonces, cuando hablamos del de cuius o el autor de la sucesión, es en realidad la persona que falleció y de quien sus bienes, obligaciones y derechos se van a transmitir a un nuevo titular. La segunda es sucesión por mortis causa, es decir, por causa de muerte. Recibe el nombre de sucesión legítima, como lo mencioné hace un momento, y se caracteriza porque no existe un testamento. Es decir, el autor de la sucesión no dispuso de lo que será la transmisión de su patrimonio al momento de que él fallezca. Y por lo tanto, tenemos que iniciar otro procedimiento llamado sucesión legítima, en donde es la ley, en este caso el Código Civil, quien nos dice quiénes se consideran con el derecho a heredar y va a establecer una jerarquía muy concreta de quiénes serán los nuevos titulares. Así las cosas, en este proceso se busca a quienes tengan mejor derecho. Por lo pronto, solo nos limitaremos a hablar de que existen herederos y que los que podrán recibir la titularidad de la propiedad de ese patrimonio serán los que tengan el mejor derecho. Para realizar ambos procesos, en la práctica forense, es decir, en los tribunales, habremos de iniciar con un escrito que recibe el nombre de denuncia de la sucesión, en donde al juez se le informa que la persona ha fallecido y que es necesario transmitir sus bienes. Una vez que hemos realizado esa denuncia, en la que se deberán de presentar los documentos o cualquier otra prueba que acredite la relación de parentesco, lo que se llama en casos de parientes más lejanos también el entroncamiento, tendremos que acreditar los que tengan una relación más cercana en cuanto a la familia, por ejemplo, los padres hacia los hijos. Esto se realiza presentando documentales como el acta de nacimiento. Si era una persona casada y su cónyuge aún vive, entonces también tenemos que presentar el acta de matrimonio y evidentemente el acta de defunción del autor de la sucesión. Hecho lo anterior, en la práctica, el juez ordenará que con pago a costa del promovente o los promoventes se hagan dos búsquedas y para ello elaborar unos oficios que irán dirigidos al archivo judicial, en donde estos deberán informar si la persona que falleció ha dejado o no una disposición testamentaria, es decir, un testamento. Del resultado dependerá cómo se continúa el proceso. Si los herederos desconocían que existía un testamento y de los informes ya sea del Archivo General de Notarías o del archivo judicial se recibe información que efectivamente hay una disposición para la transmisión de la propiedad del patrimonio del que murió, entonces el juicio tendrá que continuar como un proceso testamentario. En caso de que se confirme por ambos archivos que no existe disposición testamentaria, el juicio deberá continuar como un juicio de sucesión legítima. Dicho lo anterior, entonces, si nos vamos por el proceso de sucesión testamentaria, ahí se señalará quiénes son los herederos, quiénes son los legatarios y quién es el albacea. El albacea tendrá que aceptar, protestar el desempeño fiel de su cargo y en su caso garantizar el ejercicio de sus atribuciones como albacea, o lo que se llama el discernimiento del cargo, en donde también incluso el propio autor de la sucesión puede eximirlo de ofrecer garantía para el desempeño del albaceado, y su función radicará en cumplir la voluntad del autor de la sucesión, es decir, asignar los bienes a quien el autor de la sucesión estimaba que debía recibirlos, pero también tendrá que hacer frente a las obligaciones que queden pendientes de cumplimiento del autor de la sucesión. Si tenía deudas, él deberá, con el patrimonio que se transmite, con la llamada masa hereditaria, tendrá que cumplir estas obligaciones. Por otra parte, si no existe testamento, el proceso sucesorio tendrá 4 grandes etapas. La primera de ellas tiene como finalidad, en principio, designar quiénes serán declarados judicialmente herederos del autor de la sucesión. Una vez que se ha hecho la declaratoria, estos herederos votarán por la persona que estimen que desempeñará de mejor forma el cargo de albacea, y la persona que tenga el mayor número de votos será nombrado albacea y también tendrá que aceptar, protestar y discernir el cargo de albacea. Hecho lo anterior, termina la primera etapa y se hará una segunda etapa cuya fundamental misión u objetivo corresponde a realizar el inventario
de todos los bienes que la persona que murió logró obtener en su vida. Es decir, mencionar todos los elementos que componen los derechos y bienes propiedad del autor de la sucesión. Y adicionalmente también tendrá que verificar la existencia de obligación pendientes por cumplir por parte de la persona que falleció. E insisto, el albacea, en términos muy sencillos, es el representante legal de la persona que ha fallecido. Esta parte implica la realización de un inventario y cada bien que se presenta en el inventario tiene que evaluarse a través de un dictamen pericial para saber el valor en dinero de toda esta masa hereditaria. Una vez presentado ese inventario y avalúo, se pone a la vista de los herederos para que manifiesten si están conformes o no con la lista de los bienes que integran el patrimonio, con las obligaciones pendientes de cumplir y con los montos que les han asignado como valor en las periciales que correspondan. Si están de acuerdo, se aprobará este inventario y terminará esta segunda sección para iniciar con la tercera, que implica como objetivo un proyecto de partición, es decir, el reparto de estos bienes en la proporción que indica la ley. Así las cosas, a manera de ejemplo, si se trata de una persona que estaba en sociedad conyugal producto de un matrimonio contraído y su cónyuge sigue vivo, entonces lo que hayan hecho como matrimonio se denomina gananciales y en principio el cónyuge supérstite, es decir, el que continúa vivo, tiene el derecho de percibir por la propia sociedad conyugal el 50% de los bienes y el otro 50% será destinado como patrimonio que integrará la masa hereditaria, los bienes, derechos y obligaciones que heredarán los que así señale la ley. Una vez hecho este proyecto de partición, de igual forma se le da vista a todos los que tienen el carácter de herederos y si están de acuerdo se cerrará esta etapa y daremos lugar a la cuarta y última, que recibe el nombre de adjudicación. Y esto implica una serie de actos jurídicos por los cuales ya se formaliza el cambio de titular en la propiedad de los bienes. A manera de ejemplo, si se tratase de un bien mueble, cambiará de propiedad conforme a las reglas que establezca el código. Y las reglas normalmente implican que siempre es consensual. Sin embargo, tratándose de bienes inmuebles, una vez que se ha realizado y aprobado la adjudicación, tendrá que llevarse esta sentencia con el notario para que realice el protocolo correspondiente. Y esto tiene efectos muy concretos. El primero y más importante es dar a conocer mediante la inscripción en el registro público de propiedad y de comercio que la persona que era el anterior dueño, como ha muerto, ya no puede ser titular de ese bien y por lo tanto hay un nuevo dueño que fue el heredero que se declaró en la primera etapa de este juicio intestamentario, o cuyo nombre, insisto, de mayor corrección es proceso sucesorio legítimo. Hecho lo anterior, se tendrán que pagar una serie de impuestos dependiendo del bien que se transmite y finalmente ya queda registrado ese cambio de titular y el proceso ha terminado. En resumen, las sucesiones, para que sepas la verdad, no solamente implican la muerte de una persona, también hay sucesiones que se realizan entre personas vivas y de ahí entonces queda claro que la idea de la sucesión es la continuidad en la titularidad de la propiedad de un determinado patrimonio. Los Marjorie, cuídalas muy bien. Eso es todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima. Adiós.